como El inquilino o La Rea Toujours, así como de un buen número de relatos. Ha editado y prologado la antología Simbolismo y Modernismo en el Teatro Español, editada por Fundamento y por la RESA en 2012, y ha participado como autor en la obra colectiva Manual de Dramaturgia. Muchas gracias, Daniel, por contribuir a la construcción de este espacio de saber cuando quieras. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a la Asociación Romero Esteo por haberme invitado, a los organizadores, a Isabel, a ti mismo, a Rafael, claro. Estoy muy contento de estar aquí, aunque he estado a punto de no venir por un problema que tenía en una pierna, que no podía andar, pero bueno, me alegro de haber venido. Y bueno, yo voy a hablar, en principio, el título de mi ponencia era Juego e inversión en la dramaturgia de Lourdes Ortiz, precisamente, y me ha encantado la ponencia anterior porque de alguna manera pues, me ha allanado mucho el camino y he hablado de alguna de las obras que yo pensaba hablar, pero precisamente como durante este tiempo he estado muy inmerso en la reconstrucción de un texto de Lourdes que se llama Penteo, que es quizá el primero que ella estrenó, que lo estrenó en el seno de la Escuela de Arte Dramático de Madrid en el año 1982, como fruto de un taller de cuarto de interpretación, en el que yo participé, por cierto, como actor, y por eso lo recuerdo. Bueno, verdaderamente he estado muy sumido un poco en la reconstrucción del texto, que es un texto inédito que nunca se ha publicado, que yo quería publicar porque lo recuerdo como un texto maravilloso, pero que se perdió porque, como digo, no se editó. Y a partir un poco del libreto, de los ensayos que yo tenía, y a partir también de, a partir también de testimonios de otros compañeros y compañeras que trabajaron en aquel proyecto, y como de repente he visto que en este congreso se habla mucho de la recuperación de textos, no solamente de los dramaturgos que han quedado en la cuneta, sino de textos que de alguna manera no se han podido publicar o se han perdido, hemos hablado de varios ejemplos, de Romero Esteo y de otros, pues de repente me voy a centrar un poco más en Penteo, curiosamente, porque creo que Penteo es de alguna manera el embrión de toda la dramaturgia posterior de Lourdes, esa dramaturgia que revisita precisamente los mitos, que los deconstruye y que efectivamente, como ha dicho la aquí presente Isabel Rec en un artículo precioso sobre Lourdes que se llama Grandezas y miserias del amor en el Teatro de Lourdes Ortiz, no solamente es que los revisite y los adapte, sino que de alguna manera deconstruye la ideología que los genera para formular otra ideología nueva, ¿no? Y eso yo creo que es uno de los, no sé, de las características del teatro de Lourdes, que juega con los mitos, más interesante. Y precisamente Penteo, como digo, es sin duda la obra que inicia todo este proceso, ¿no? Que inicia todo este proceso y que seguramente desde el punto de vista de las rupturas que plantea tanto formal como ideológicamente con el teatro imperante en ese momento, en los años 80, sobre todo lo escrito por mujeres, seguramente sea el más rompedor de todos ellos, pero como ha quedado inédito, pues de alguna manera no se ha sabido o bueno, no se ha... Sí, no se ha sabido, eso es, ¿no? Bueno, la idea un poco de juego, inversión, ¿no? Claro, Lourdes Ortiz es sobre todo muy conocida como novelista y en ese campo pues ha cosechado un gran reconocimiento, pero sin embargo es una autora teatral que tiene por lo menos 15 obras que han pasado difícilmente a los escenarios y que curiosamente contrasta mucho con el hecho de que ella ha sido durante 30 años catedrática de Historia del Arte de la RESAD, de la Escuela de Arte Dramático de Madrid, y además fue directora de la propia RESAD y participó muy activamente en la remodelación de los estudios de arte dramático a nivel estatal, la creación de las especialidades a todos los niveles, la creación de las ESATs, ¿no? Que entonces no existían. Y bueno, digamos que ella siempre ha dicho que por curiosidad y por amor a la enseñanza del teatro y a la enseñanza del arte se acercó a escribir teatro, y aunque ya había escrito Las murallas de Jericó, un texto que nunca ha llegado a estrenarse, se embarcó en esta aventura de dirigir ella misma una nueva versión de Las vacantes, ¿no?
es así como ella lo llama, en su programa de mano, cuando efectivamente se encarga, de alguna forma, de la dirección de este taller de cuarto de interpretación, que codirige con Ernesto Caballero, que actualmente es un director muy reconocido, claro, que entonces era como su ayudante de dirección o de alguna manera emprendieron este trabajo juntos, ¿no? Bueno, como digo, el juego paródico y de inversión, ¿no? La parodia finalmente consiste en jugar con un texto preexistente para criticarlo, para establecer una relación de intertextualidad con él, para invertir sus valores, su ideología, pero también su estética en muchos casos, ¿no? Efectivamente, como muy bien dicen los formalistas rusos, la esencia de la parodia reside en la mecanización de un procedimiento definido, y así la parodia consigue un doble objetivo: mecanización de un procedimiento definido y, en segundo lugar, la organización de una materia nueva que no es otra que el antiguo procedimiento mecanizado. Esto nos dice Tinianov, y efectivamente en este texto de Lourdes Ortiz esto se produce realmente de una manera casi literal, ¿no? Voy a intentar establecer una pequeña comparación entre las vacantes de Eurípides, del que parte Lourdes para escribir el texto, y el texto suyo de Penteo, y espero no extenderme demasiado. Veréis aquí algunas fotografías del montaje de 1982 sobre el texto de Penteo, que iremos comentando después. Quizá, si las vas pasando un poco mientras hablo, luego las comentamos, ¿no? Bueno, como digo, estas obras que revisitan los mitos griegos están muy emparentados con un libro de relatos, en principio, que se llama Los motivos de Circe, escrito en 1988, que es una heterodoxa colección de textos que combinan el relato en tercera persona y el monólogo interior, limítrofe siempre con lo dramático, en torno a mujeres del mundo grecolatino: Circe y Penélope, judío-cristiano, Eva, Betsabé y Salomé, del arte, Gioconda, o procedentes del cuento infantil como Cenicienta. Tragedia contemporánea, a partir de las vacantes de Eurípides, la subtituló la autora y la catalogó como obra collage que incluye poemas de Omar Khayyam, de William Blake, de Ibn Hazm de Córdoba, mi pronunciación es muy mala del árabe, de Alceo de Mitilene, de Anacreonte, de Horacio, y textos del Marqués de Sade o del Conde de Lautréamont. Hay que añadir que el texto de Lourdes incluye extractos en ocasiones sintetizados de los coros originales de las vacantes de Eurípides, y que el texto escrito de nuevo cuño por la propia Lourdes se inspira en la trama de la tragedia original, aunque alterando sensiblemente algunas situaciones o introduciendo otras completamente nuevas, más acordes con la sociedad urbana contemporánea de la década de los 80, cumpliéndose de manera muy literal esa característica de una de las variedades del teatro postdramático que revisita un texto clásico para parodiarlo, y en la que se puede rastrear eso que llama Lehmann el recuerdo de una estructura muerta, ¿no? Que es fermento y abono de este particular y dantesco descenso a los infiernos del Penteo de Lourdes Ortiz. Si observamos un poco la estructura de la tragedia clásica, los componentes estructurales fundamentales, ¿no? Que, pues, es decir, el prólogo, que siempre puede ser pronunciado por un dios o por un personaje protagonista, las partes corales con la entrada del coro, el párodos, los estásimos, los episodios, donde los personajes solistas se relacionan y que están divididos en situaciones. Veremos que el texto de Lourdes sigue muy de cerca la estructura de las vacantes, ¿no? Aunque, como digo, en un momento dado rompe con ella y establece una modificación muy original, de la que voy a hablar a continuación, que creo que efectivamente es lo que le hace ser bastante particular, ¿no? Ya en el prólogo se produce la primera inversión significativa, porque si en la tragedia de Eurípides corre a cargo del propio dios Dioniso, quien anuncia su propósito de castigar ejemplarmente al rey Penteo y a su familia por haberse opuesto a la propagación del culto dionisiaco en la ciudad de Tebas, en la pieza de Lourdes se sustituye por una versión libre del poema sumerio de la diosa Inanna, diosa del cielo, de la fertilidad y del amor, de la guerra y protectora de la ciudad de Ukur,
que desciende a los infiernos para apoderarse del inframundo y anular el poder de su hermana gemela, la diosa Ereshkigal. Bueno, en esta primera inversión ya hay, desde luego, una ruptura de valores ideológicos, creo, también estéticos, pero es, desde luego, el mundo de lo femenino lo que se va a reivindicar. El mundo de lo femenino también en el hombre. Veremos que, efectivamente, la pieza aborda un poco de una manera muy directa y con imágenes de lenguaje muy explícitas, muy plásticas y muy escandalosas a veces, la homosexualidad masculina en todos sus aspectos, ¿no? Y de hecho ese es el tema que de alguna manera recoge la pieza, ¿no? El personaje femenino de una diosa sumeria dueña de su sexualidad que desafía los poderes del mal, lo paga con su muerte pero resucita. Condenación para aquel que niega su parte femenina. La propia Lourdes, en su introducción al manuscrito de Penteo, que eran notas de puesta en escena, precisa por qué emprendió la escritura de esta versión libérrima de las Bacantes, al tiempo que trata de sentar las bases de ese proceso de búsqueda de puesta en escena que se llevó a cabo en los ensayos, dice. Es el mundo incontrolado de lo femenino el que devora a Penteo, ese mundo del monte y de la orgía en el que, engañado o seducido por Dioniso, se atreverá a adentrarse vistiendo las ropas de su madre y luciendo una hermosa cabellera rubia. Y subraya a continuación el conflicto entre dos formas de estar en el mundo que vertebra toda la pieza. En nuestra tragedia se enfrentan también dos actitudes y dos mundos. Penteo, asumiendo la imagen patriarcal, ha desterrado o cree haber ahogado en su interior todo el mundo de lo femenino, esa imagen todopoderosa y castradora de la madre, imagen que le atrae y le repele al mismo tiempo. La actitud agresiva de Penteo, su rechazo de Dioniso y todo lo que representa, es solo coraza defensiva para evitar que aflore en él aquello que por otra parte más le seduce. Y Dioniso, vengador y seductor, va a conducirle en un viaje hacia los infiernos a través de un recorrido durante el cual Penteo se dejará primero fascinar por aquella parte femenina que niega, para acabar siendo castigado por el dios que lo deposita en manos de su servidor Sileno. Veremos que a continuación en el texto de Ortiz irrumpe el coro de Bacantes en una curiosa y efectiva síntesis del paro 2 original, constituida exactamente por fragmentos de la primera estrofa, de la antístrofa primera, en fin, es decir, es bastante literal, y que este es un recurso que ella utiliza durante toda la obra, es decir, que el texto de Eurípides, sobre todo los coros, siempre le acompaña. El gran protagonismo del coro en el texto de Penteo hace que este coro sea proteico, polimorfo, que se metamorfosee en muchas cosas, que sea primero coro de Bacantes, pero que al mismo tiempo sean los miembros de los clubs que Penteo visita, conducido por Dioniso en este periplo de la seducción nocturna, y que se transforme también en las propias obsesiones de Penteo que le torturan. Es decir, yo recuerdo el trabajo del coro como uno de los más fascinantes que he visto, porque ahí colaboró mucha gente en la puesta en escena, gente que sabía mucho de tragedia griega, y al final los coros eran una cosa maravillosa. Se cantaba, había una coreografía maravillosa, bueno, en fin. Aquí algunas fotos, no sé si lo pueden, estas por ejemplo no, pero bueno, son más, claro, fotos de Penteo, Dioniso, en fin, veremos, luego lo comentamos quizás si nos da tiempo. Bueno, de las dos situaciones que constituye el episodio primero en el texto de Eurípides, Ortiz se queda con el encuentro de los dos viejos, el adivino Tiresias y Cadmo, origen de la estirpe tebana, padre de Ágave y abuelo del rey Penteo, travestidos ya con los ropajes báquicos que se disponen a echarse al monte Citerón para participar en los ritos en honor a Dionisos. La escena entre Cadmo y Tiresias de Ortiz cimenta el arranque de este viaje iniciático en el tiempo viejo de Eurípides, pero como contenido en el presente absoluto de nuestra contemporaneidad. Consta de dos situaciones dramáticas bastante diferenciadas. Una primera en la que Cadmo y Tiresias, como congelados en la situación original creada por Eurípides, aparecen como fantasmas del pasado que han sido invocados de forma inconsciente por el Penteo contemporáneo de Ortiz, para repetir con hastío de siglos el momento en el que se dispusieron a aceptar el culto al nuevo dios extranjero de origen oriental, Dioniso, sumándose con Ágave y demás mujeres tebanas a los ritos dionisíacos en el monte Citerón. Pero, sin embargo, hay una diferencia crucial, ¿no?, en el texto. Cadmo asume con fatalidad trágica que va a ser inútil, porque Penteo
Tampoco esta vez asumirá su parte femenina y terminará de nuevo prohibiendo el culto a Dioniso, provocando una vez más su propia destrucción. Sin embargo, Tiresias alberga la peregrina esperanza de que la nueva representación de la situación vieja pueda servir para evitar la toma de conciencia y la destrucción del joven monarca. Bueno. Hay una segunda situación dramática en esta escena, con marcada conciencia metateatral, en la que ya se representa la situación primigenia de las bacantes de Eurípides, de los dos viejos cantando y danzando y estimulándose el uno al otro para ir a los rituales báquicos al monte Citerón, ¿no? Y evidentemente eso es bastante parecido, pero sin embargo lo hacen como un ritual gastado y acaso ya poco catártico, ¿no? Y veremos que efectivamente hay un ingrediente nuevo también en el diálogo, entre ellos la decisión casi oficial de defender la orgía como rito de una nueva religión que ha prendido con fuerza entre la población tebana. Tiresias lo hace en realidad por su dimensión liberadora, la de la orgía, que puede ser terapéutica para el propio Penteo y el resto de la población, como exorcismo de la parte maldita del ser humano. Pero Cadmo, más bien como viejo hombre de Estado, que busca el equilibrio político con la potencia extranjera de la que procede el dios, aunque sus palabras revelan mayor curiosidad disfrazada de prudencia y pragmatismo. Más vale conocer la práctica, por muy transgresora y nefanda que sea, para controlar su posible expansión. Más vale sumergirse en lo dionisíaco para saber cómo regresar al cauce de lo apolíneo que debe caracterizar al hombre de Estado y a todo ciudadano cabal, ¿no? Ese es un poco el planteamiento del personaje de Cadmo. El coro, en ese momento, veremos a continuación, es un coro original de la autora, de gran efectividad dramática, llena de posibilidades de puesta en escena, que va a encarnar el violento conflicto que se desarrolla en el inconsciente del joven Penteo, que veremos que este coro primero se transforma en coro de las sirvientas deslenguadas, que acoge con ácido sarcasmo la rumorología de una servidumbre procaz y malévola sobre el exceso de estudio de Penteo, sobre su rechazo al sexo con mujeres, a pesar de la clara provocación que alguna de ellas parece haber ejercido. Después se vuelve a transformar masculinizando sus rasgos, que se hacen efébicos y prepotentes, para asumir la personalidad del coro de los hombres como deben ser, del que emanan aromas de gimnasio, dice la autora, para rechazar con indignación patriarcal, sin duda la del propio Penteo, la imagen de una mujer contemporánea que da rienda suelta al disfrute de su sexualidad, emparentada en una hábil composición poemática con las desatadas ménades que se entregaban a las delicias de Dioniso. Una tercera y última metamorfosis de este coro es en coro de serpientes, compuesto por lúbricas diablesas con ecos de Pandora que derrama el mal o la Lilith insaciable, cita la acotación, que personifica a la mujer que rompe el modelo patriarcal y convierte su sexualidad en una fuente de placer y tal vez en fuente de dominación del macho, despertando en Penteo, el apolíneo, el dedicado al estudio y a los placeres controlados, su parte maldita, la del deseo sexual reprimido que estalla en los cuerpos de estas ménades tentadoras y lúbricas, golosas de imágenes fálicas que encarnan los miedos y anhelos más profundos del protagonista. Lourdes Ortiz altera a partir de ahora la estructura original de la pieza griega y en esa fértil alteración reside tal vez lo más original y novedoso de su creación, acaso deudora de la estructura del drama estacional de August Strindberg, que precisaremos más adelante, construida con escenas autosuficientes debidamente tituladas. La primera de ellas, y central en la pieza, lleva por título Entrada del Dios. Es una gran escena que subsume los dos encuentros entre Penteo y Dioniso que se realizan en la obra original de Eurípides, la del arresto de Dioniso por parte de Penteo en un principio y después la escapada de Penteo de la prisión con sus poderes mágicos, su presentación ante Penteo y la seducción de Penteo, ¿no?, por parte de Dionisos. Bien. Justo después de la última metamorfosis del coro se produce esta escena de esas serpientes o diablesas lúbricas de las que hablaba anteriormente. Bueno, bien. La escena dramatiza realmente la seducción sistemática de Penteo, ejemplo máximo de hombre como debe ser, como le llama el coro, que respeta las leyes de la moral patriarcal
y dice no sentirse atraído más que por las mujeres, paradigma del hombre cabal entregado al estudio y a las labores intelectuales propias de quien se prepara con esmero para desempeñar cargos de poder en el mundo financiero solo reservados a la clase dirigente. Un delicioso y deslenguado Dioniso que conjuga el léxico de reminiscencias clásicas y habla coloquial contemporánea y urbana, bien trufadas de referencias culturales y salpimentadas de ironía y sarcasmo disfrazado de halago, ataca cauta, metódica e implacablemente las resistencias heterosexuales de Penteo hasta conseguir inocularle una virulenta curiosidad para que acompañe al dios en su recorrido por los locales nocturnos de dudosa reputación de la gran ciudad. Y la destrucción de Penteo, que es la segunda parte de la obra, en el texto de Lourdes Ortiz, está estructurada en 3 escenas autosuficientes que la autora denomina estaciones, evocando ya sin rodeos ese armazón del susodicho drama estacional de Strindberg, que el sueco creó como base de una dramaturgia de marcado signo autobiográfico para bucear en la propia vida anímica, en un intento de reconciliar la parte consciente de un protagonista innominado que recibe el nombre de desconocido o peregrino, con sus yoes inconscientes no asumidos, con aquello que fue en diferentes épocas de su vida y que aún habitan en el envase de su cuerpo como pieles muertas que se resisten a desaparecer. Como en Strindberg, el recorrido de Penteo es un desplazamiento en el espacio a través de escenas autosuficientes tituladas que se desarrollan en espacios dramáticos de apariencia naturalista, habitados por personajes de diferente naturaleza, los que acogen cierta construcción psicologista y hacen progresar la acción expresándose mediante diálogos que no rehuyen por completo la lógica causa-efecto, junto a los que rechazan abiertamente lo anterior por estar concebidos como alegorías de deseos inconfesables, de actitudes sociales, de comportamientos inaceptables para la norma social imperante. Aunque en Strindberg suele ser más numerosas estas escenas, en los llamados dramas estacionales, también Ortiz configura, o solo configura más bien dicho, en 3 estaciones el periplo de su protagonista, vinculándolo así a la Pasión de Cristo y al Via Crucis en un hábil sincretismo del mundo pagano, sumerio y grecolatino con el judeocristiano y la liturgia católica. Pero rechaza el viaje de vuelta del protagonista que en la estructura circular original de Strindberg pasa por los mismos sitios y espacios dramáticos habitados por los mismos personajes del de ida hasta terminar enriquecido y sereno en el mismo punto de partida, porque su Penteo no renace de sus cenizas, sino que es víctima propiciatoria de un sacrificio sin retorno. Como en los Stationendramen alemanes expresionistas, Ortiz conjuga una caracterización más compleja en Penteo, Dioniso y Sileno, aquí fiel sirviente del dios, cicerone infernal y agente vicario de la destrucción, con otros personajes episódicos mucho más numerosos, concebidos como alegorías de diferentes aspectos de un deseo dual, voces de seducción de otras épocas que incorporan textos no dramáticos de diferentes autores, fragmentando la pieza en una serie de intervenciones estelares que la amplifican al máximo, trenzando un tejido polifónico en estéreo que abraza apasionadamente el collage. Así explica la autora su lección estructural. Los grandes mitos son manifestaciones de nuestros terrores y de nuestros sueños, y la repetición cíclica a lo largo de las diferentes generaciones nos permite reencontrarnos en Antígona, en Fedra, en Edipo, en Penteo. Precisamente por este carácter recurrente y circular del mito, la obra ha sido construida como collage a partir de cierto momento, insertando en el texto poemas de diferentes épocas que se integran en una sola voz. Nuestra época es una época de eclecticismo, y el eclecticismo es, de algún modo, creador. Por eso los textos de Omar Khayyam, de Ibn Nazim de Córdoba, de Anacreonte, de Horacio, de Alceo de Mitilene, de Blake, de Sade o Lautréamont son como acordes de un mismo modo de amar que se repite invariablemente a través de los tiempos. Por eso la tragedia griega sigue conmoviéndonos. Primera estación, el lazo. El espacio dramático, según reza la acotación de la autora, es una discoteca o club, ruido de luces que cambian. Penteo sueña y alucina desde su banqueta. Todos son muñecos que actúan para él, caras descoyuntadas que quieren adorarle y le invitan. Penteo es centro y recoge alabanzas y cánticos, homenajes hacia su persona que tal vez sean reales,
aunque el resto de los personajes son percibidos por él como fantasmas de su imaginación calenturienta. Y aquí se inicia la composición en collage que se quiere... ¿Qué se quiere? Se quiere curiosa antología donde todas las voces de distintos tiempos se pongan al servicio de la seducción de Penteo. Toda la poesía amorosa de fundirse en este club con la música y el color, formando un marco de fascinación que tiene que apoderarse de Penteo. Una amplificación polifónica, lenta y progresiva que también incluye textos poéticos de la propia autora que se engarzan como gemas junto a los ajenos en la trama de iniciación, con cierto aroma de desfile medieval de figuras alegóricas en torno a un personaje central. Bueno, no sé si voy muy mal de tiempo. Sí, ¿verdad? Bueno, pues entonces... Claro, si me lo preguntas me lo dices, claro. Bien, en cualquier caso, no sería deseable poder leer algunos de los textos que componen este collage, etcétera, pero veo que no tengo mucho tiempo y quizá no lo vaya a hacer. Bueno, lo puedo ver necesario para que veáis un poco qué tipo de textos componían el texto, ¿no? Por ejemplo, el canto de la mujer madura. Aquí está el nido calentito y plumoso, aquí está el nido, pequeñito mío, rey de la casa, déjate acunar, déjate mecer. Van a jugar a la serrín, a serrán con tu mamaíta. Aquí entre mis piernas está el calor y la vida. Ven, pichoncito, ven. O el coro de las dispuestas a admirar, que dice: jamás niño sin pecado salió de mujer, jamás existió un adolescente inocente desde los más remotos tiempos. O en el canto del insaciable, utilizando una versión de un poema de Ibn Azim de Córdoba, que dice: si yo logro alcanzar esa gacela que no deja de atormentarme, tanto me dará su sumisión como su aversión, y seré indiferente a su cólera o a su contento. Cuando encuentro agua, he de apagar con ella el ardor de la brasa de tamarindo. Bueno, estos son textos que van apareciendo en los personajes que rodean a Penteo en esta primera estación o en este primer club, ¿no? La segunda estación es un descenso, digamos, en la ignominia un poco más allá, se titula La orgía, es ya un... recuerdo que la composición corporal de los actores remedaba la del cuadro de Leonardo de la Última Cena con Penteo y Dioniso ocupando la figura central en lugar de Cristo, y al ritmo de una música electrónica entre gemidos y maullidos se oían retazos de conversaciones entrecortadas. La acotación del manuscrito de esta segunda estación reza: se oyen voces que se mezclan con la música y forman retazos de un coro salmodiado. Se repiten las frases hechas, se improvisan nuevas, todas triviales y obvias, cualquier cosa vale dentro de esta misma tónica. Es como una única voz de cuerpos que se retuercen y se mueven, se acarician y rodean a Penteo en su sagrada cena. Bueno, veremos que se mezclan también textos de la Odisea dichos por Circe en el canto 10º de la Odisea, sobre el descenso a los infiernos, y veremos también que estas dos últimas estaciones, que sellan de alguna manera la destrucción de Penteo con la aparición de este personaje de Sileno, inspirado en el personaje clásico, sin duda, de Eurípides, que aparece en el drama satírico del Cíclope, pero que aquí es un personaje mucho más siniestro, que encarna el impulso destructor de Dionisos y la parte negra, digamos, del mito dionisiaco, que se convierte en el personaje que va a conducir a Penteo a la destrucción, a una tercera estación que se denomina el sacrificio, donde nos encontramos ya efectivamente en un local de sexo gay de código en las catacumbas de la ciudad. La acotación comenta así escuetamente el espacio dramático: lugar sórdido y oscuro, música terrible e inarmónica de máquina y esfuerzo, elementos de tortura por las paredes, hombres silenciosos y obscenos, cada uno va a lo suyo. En primer término, un hombre doctoral y preciso recita de forma monótona trozos de cualquier texto de Sade. Por ejemplo, aquel que dice: no existe hombre que no quiera ser déspota cuando goza. Le parece que hay menos placer cuando los demás pueden obtener tanto como él obtiene. Por un movimiento de orgullo perfectamente natural en ese momento, quisiera ser el único ser del mundo capaz de experimentar lo que está sintiendo. La idea de contemplar a otro gozando como él goza le lleva a captar una especie de absurda igualdad que fastidia el atractivo indecible que hace experimentar el despotismo. Es falso, por otra parte, que haya placer al producirse el de los demás. Eso sería servirles.
y el hombre que goza se halla lejos del deseo de servir a los demás. Bueno, vemos a un Penteo borracho, asustado ante este panorama, es un coro infernal que recita otros textos de Sade, un sileno que le fuerza a quedarse cuando Penteo efectivamente se quiere ir, y finalmente es sacrificado en una columna, sacrificio que no se ve, pero que se intuye y se imagina por una imagen del toro de Dionisos que se proyecta al fondo del escenario y un puño que rompe bruscamente una pantalla, mientras con otro texto del conde de Lautréamont sale el soñador y dice el canto de soñador, que es efectivamente un texto de Lautréamont. O, si en lugar de ser un infierno el universo no fuera más que un inmenso ano celestial, yo habría hendido mi verga a través de su esfínter sangrante, destrozando con sus movimientos impetuosos las propias paredes de su recinto. En ese caso, el infortunio no hubiera soplado sobre mis ojos cegados, dunas enteras de arenas movedizas. Yo habría descubierto el lugar subterráneo donde yace la verdad desnuda, y los ríos de mi esperma viscoso hubieran encontrado así un océano donde precipitarse. Sobre este final terrible comenta la autora en la introducción al libreto. Es su parte masculina la que perece en esa violación final, que supone de algún modo la muerte definitiva de ese Penteo apolíneo que hemos visto en la primera parte de la obra. Como todo final ambiguo, tiene varios sentidos posibles: muerte real del protagonista o muerte simbólica del dios hijo entregado por la diosa madre, como nos cuenta en el introito de la obra el poema de la diosa sumeria Inanna. Bueno, yo lo voy a dejar aquí porque creo que me he pasado de tiempo, pero bueno, tenéis ahí unas imágenes. No sé por qué me ha dado esta chaladura de hablar solo de Penteo, pero supongo que al reconstruir un poco el texto y recordarlo y conseguir los textos que faltaban del collage y el texto de la propia Lourdes sobre el poema de Inanna, que es una versión libre suya y tal, me pareció tan bonito y tan sugerente y tan diferente a muchas cosas que he leído últimamente que de pronto pues me pareció, y me parece por otro lado pues como muy, en su momento fue muy escandaloso, ¿no? Las representaciones no duraron mucho, se representaron como 10 representaciones en la Escuela de Arte Dramático y en el Teatro Coliseo de San Lorenzo del Escorial, y ahí terminó todo, ¿no? Por una serie de cosas que tienen que ver con las vidas de la gente y un poco de censura que hubo también. Entonces, bueno, ahí están estas imágenes: Penteo, Dioniso, las vacantes. Era un montaje muy sencillo. Si podemos pasar algunas. Dioniso en la escena de la seducción, bien, el coro de vacantes, bueno. La escena de la orgía, que empezaba con la composición del cuadro de Leonardo de la Última Cena, y en el centro estaba Dioniso en vez de Cristo. Todo tenía, todas estas dos escenas últimas, estas dos estaciones, más que texto, tenían sobre todo mucha composición de movimiento, danza, música. Era un lenguaje muy gestual, aunque evidentemente había diálogos entre Penteo y Sileno, sobre todo, que es el que finalmente le conduce a la destrucción, y los textos de las vacantes que se decían coralmente, o de los otros textos collage que he dicho, que podían ser personajes supuestamente de la discoteca que se acercaban y en vez de decir un texto naturalista decían estos textos, ¿no? Que era muy chocante, pero que el efecto era muy encantador. Ya está, no sé. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No tengo. Bueno. Muchas gracias. Yo quería preguntarte algo. El por qué lo has hecho solo lo sabrás tú y algún día, a lo mejor no, pero eso pasa. Discúlpame el guiño. Yo quería preguntarte, has dicho que esta es la primera obra de Lourdes. La primera obra estrenada, pero ya te digo que en un ámbito muy reducido. La primera es Las murallas de Jericó, que no se estrenó nunca. No. Y a partir de aquí ya vienen pues toda esta serie de obras que revisitan los mitos clásicos, ¿no? Fedra, de la que ha hablado Fanny antes, Fedra, Electra Babel,
Aquiles y Pentesilea, Dido en los infiernos y, por último, la última que ha escrito es Madre Amantísima, sobre una desmitificación del personaje de la Virgen María, ¿no? Y de su relación con su entorno social y la historia de su hijo, cómo la digiere una mujer normal, ¿no? Es decir, que es un poco el planteamiento de esa obra, que es preciosa. Ese es un poco el recorrido que empieza en Penteo, realmente. Bueno, tiene... ¿No existe registro audiovisual de este montaje? No, no. Era una época en la que no se grababan vídeos, casi no había todavía vídeos, en el 82 prácticamente. Si vas al Centro de Documentación de Artes Escénicas y de Música, de esa época apenas hay nada registrado. Hay fotografías, estas fotografías que yo, bueno, yo las tenía, pero están allí, por ejemplo, pero no hay... El VHS además se deshace enseguida, no aguanta el tiempo, las pocas que hay están muy gastadas. Sí, pero no hay registros, ¿no? Bueno, a ti. ¿Otra pregunta? Glups. Una pregunta, pero es un comentario. Sí, cuando vino Lourdes Ortiz a Estrasburgo hicimos una película, Sí. y la grabamos y nos aportó las fotos de las representaciones y me llamó mucho la atención que utilizaba mucho el cuerpo desnudo. Sí. Y además me dijo, ay, no pongas esta, no sé, porque había realmente mucho destape, bueno, Sí, de hecho, la diosa Inanna hacía su poema desnuda, en una danza ritual, pero estaba desnuda la actriz, completamente desnuda, sí, sí. Y la observación que me hago también es que esas mujeres que han abierto el camino en la última etapa del franquismo y en la transición, como las que ha evocado Fanny y Lourdes Ortiz, además de echar mano de todos los mitos o tanto de la Virgen María, bueno, sin querer ofender a los que son creyentes, pero como figuras, como la Virgen María, como todas esas figuras de la mitología griega, pero también la Bernarda d'Alba, Claro. de Lorca, que Claro. lo vuelve a... Utilizan la parodia, como también Lidia Falcón, en Claro. Pague, no moleste, no me acuerdo ahora el título. En cambio, las mujeres que vienen después, las que surgen los años finales de los 80 o con el premio, después hay un premio para mujeres de teatro, o bueno, Gracia Morales en 2000 con el primer premio Bradomina la Mujer, son obras ya mucho menos paródicas, mucho menos, más psicológicas en el sentido de las relaciones de parejas, las relaciones hija y madre, y algunas sí utilizan, claro, también la mitología, pero ahí me parece que hay un cambio, no sé si porque se impone también lo que se llama el drama sustractivo, o sea, como con autoras como Cunillé también, pero pienso en las obras pues de Itziar Pascual, de Gracia Morales. Las voces de Penélope de Itziar, sí. Claro, yo sí que creo que dejan de un lado más la parodia y se convierten en un teatro más naturalista, de planteamientos incluso, ¿no? Que este anterior, que es un teatro más ritual o más artodiano en muchos aspectos, ¿no? Que trata de romper un poco el teatro realista tradicional. Yo sí que creo que tienes razón. Precisamente utilizan mucho de las formas de grotesquización, de parodia, de teatro ritual que utilizan los autores que se han llamado nuevo teatro. Claro. Y no se incluyen en estas historias del teatro sobre el nuevo teatro solo mujeres. Algunas podrían caber en este grupo. Una última pregunta, tal vez. ¿No? Pues muchísimas gracias. No. Después.